Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de entrevistas que comenzamos allá por mayo de este año. Para continuar con el recorrido, hoy vamos a conversar con Paula Vázquez Prieto, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, fue redactora de la revista El Amante Cine desde 2005 a 2012. Fue productora periodística de La Amante TV en su tercera temporada, es redactora del suplemento Radar de Página 12 desde 2012, es directora y editora de la revista digital Hacerse la Crítica desde 2013, trabajó en el diario del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en las ediciones de 2015 y 2016, escribe en la sección Espectáculos del diario La Nación desde 2017, ha publicado artículos en los libros de Hacerse la Crítica, publicó un artículo en el libro Homenaje a Ingmar Bergman en el Río de la Plata, Che Bergman, editado en 2017. Publicó un artículo en el libro Giallo, Crimen, Sexualidad y Estilo en el cine de género italiano, editado en 2019. Fue jurado del Fondo Nacional de las Artes de Becas de Creación Audiovisual en 2017. Es miembro de FIPRESI Argentina y de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Eh, Hola Paula, muchas gracias por el contacto, por la predisposición. Sé que sos una aficionada y una conocedora del género musical en el cine. Es un género que a mí en lo personal me gusta mucho y que tuvo su esplendor hace ya varias décadas, ¿no? Pero en la actualidad casi no surgen películas musicales o que puedan inscribirse dentro de esa tradición, ¿no? Si bien es cierto que uno cuando piensa en el musical piensa en una idea de el musical que está ligada al clasicismo y no amplía esa idea geográficamente y a otras formas del musical, ¿no? Pero me pregunto por qué casi no existen películas que puedan inscribirse dentro de la tradición del musical clásico, ¿no? Y me pregunto también si no habrá en el espectador contemporáneo una reticencia a comprometerse con el artificio tan extremo que de algún modo propone el género, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones posibles que uno puede encontrar, en parte porque ese esplendor del que vos hablás estuvo fundamentalmente en el periodo del cine clásico americano. Digo, el musical proviene del teatro, tiene como un desarrollo en la década de los 30 más vinculado a el espectáculo de Broadway. Muchos de los musicales de los 30 eran como un desarrollo sobre todo de grandes y fastuosas coreografías para la cámara. Las transformaciones vinieron desde coreógrafos que venían de Broadway, como el caso de Busby Berkeley, que es uno de los grandes innovadores del musical, que venían de Broadway a Hollywood y pensaban entonces cómo esas coreografías podían aparecer en pantalla. Y de alguna manera el salto a lo que se llama el musical integrado, es decir, este musical que usa los números musicales para contar la historia y que ya no tiene la coartada del realismo, es decir, bueno, voy a poner el musical sobre un escenario para que la gente acepte que los personajes canten y bailen. Eso sucede a partir de fines de los años 30, sobre todo El Mago de Oz es como una película clave en ese sentido, y dura todo el periodo del llamado clasicismo. Y entra en crisis en los años 60. Yo creo que en ese sentido los cambios en los espectadores, esta demanda de realismo que yo creo que le pasa hoy a algún espectador contemporáneo, es decir, bueno, no me creo que los personajes irrumpan en la canción y en el baile sin una justificación. Esta sensación de ingenuidad que tal vez tenían muchos de los argumentos del musical, que en el fondo eran siempre historias repetidas, romances, historias vinculadas con la nostalgia, la melancolía, la noción del hogar, o incluso la idea de la fábula. Pienso en películas como Brigadoon, que claramente tienen como esta noción del cuento de hadas. Me parece que el espectador contemporáneo es reacio a establecer ese contrato y que de alguna manera esos cambios comenzaron a aparecer en los años 60. Los años 60 enfrentaron la crisis del musical con la idea del gran espectáculo, que eran esas películas de 3 o 4 horas, muchas que provenían de obras exitosas en Broadway,
Y después los 70 y 80 fueron una especie de recicle de historias juveniles, o sea, películas donde se incorporaba a la adolescencia como protagonista, otro tipo de ritmos, en el caso de la música disco, como fue un poco lo que aparece a partir de Fiebre de Sábado a la Noche, o también la llamada ópera rock. Me parece que hoy tampoco hay una identidad musical, que vos decís, bueno, vamos a hacer películas sobre esto, porque ¿cuál es la identidad musical que hoy podría aparecer en una obra musical? El jazz y el swing, que eran los ritmos de los 40 y 50, bueno, hoy el público no los escucha. Entonces, hacer ese tipo de musical tampoco hay una correspondencia de identidad con el espectador. Entonces creo que son varias, digo, el factor fundamental es ese, es esta reticencia del espectador a asumir ese artificio, a creer en lo que ve, a emocionarse, como le ocurría al espectador del clasicismo, y al mismo tiempo esta falta de identidad que podría tener un musical contemporáneo. Es decir, bueno, ¿cuál es la música, cuál es la historia que se puede contar? En los últimos años dictaste cursos que abordan el cruce entre el cine y la literatura, que es un cruce que no hemos trabajado a lo largo de estas entrevistas. Y me interesa saber desde tu experiencia como docente, ¿cuáles son los principales problemas que identificás al momento de las transposiciones, ¿no? Cuando se da este pasaje entre las palabras y las imágenes. Yo en general suelo elegir casos que donde la película sea interesante. Digo, a veces no es una película perfecta, eh, sino que la película hace algo interesante con ese material de origen. En general, los problemas recurrentes suelen ser o esta extrema reverencia al material de origen, es decir, bueno, no lo voy a tocar, ¿cómo hago con una obra consagrada? Que es lo que suele suceder a veces con grandes autores, y donde muchas veces la película resultante le da mayor protagonismo al escritor o a la obra original que a una mirada de autor. Digo, qué sé yo, por ejemplo, el caso de La insoportable levedad del ser, la película de Stephen Frears, sobre la obra de Mila Kundera, digo, uno le puede gustar más o menos la película, pero hay una sensación de que allí hay un intento de respetar a rajatabla el espíritu del autor. Muchas veces en ese intento se fracasa, o sea, es una obra que es como eso, una réplica o algo que encima nunca llega a estar a la altura de la obra original, y entonces en general suele dejar conforme a los fanáticos del escritor, pero a la cinefilia o al espectador que busca algo más, siempre te da esta sensación de, bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué decidiste adaptar esa novela? ¿Qué es lo que buscabas en ese gesto de adaptación? Y otra cosa que a mí me parece en general interesante, que lo he abordado en muchas de los casos que he trabajado, es cuando hay un proceso de reinvención. Es decir, cuando yo tomo, que me parece que ahí hay varios directores, como el caso de Visconti, me parece que es como una figura interesante, porque gran parte de su obra ha sido eh, basada en la transposición. Me parece que ahí hay algo interesante de decir, bueno, yo me apropio de este texto, lo llevo a mi universo, incluso a veces hace transformaciones radicales, como es el caso de la que hizo en Noches Blancas, que es la adaptación de una pequeña novela de Dostoyevsky, al que de alguna manera eh, altera ese espíritu más propio del idealismo que tiene esa novela, y la lleva al territorio del materialismo histórico, que es la identidad viscontiana por excelencia. Entonces, me parece que en ese proceso de reinvención y en la búsqueda bueno, cómo logro, con procedimientos cinematográficos, con herramientas de la puesta en escena, llevar adelante ciertas ideas, que por ahí están en el libro funciona como un disparador, me parece que es un gesto interesante. Y a mí siempre lo que me ha interesado en varios de los casos que he analizado de transposición es qué es lo que ocurría con aquellas novelas o a veces cuentos largos, que en general es un formato bastante interesante para trabajar en el cine porque es casi como la métrica perfecta para hacer una película,
¿Qué es lo que ocurría cuando había un desarrollo o del monólogo interior o todo un trabajo de la narración, que es lo que es más difícil de llevar al cine? Porque en general la literatura, donde priman las acciones, por ejemplo la novela policial, es mucho más sencilla de llevar al cine, porque vos tenés la historia, los personajes, las acciones, bueno, tenés que imaginar una puesta en escena, pero la acción es lo que la novela te entrega directamente. Pero hay un montón de novelas donde hay todo un peso de la narración, de la reflexión, de la figura del narrador, que es medio difícil de encontrar un camino de transposición. Y para mí en ese sentido hay como 3 caminos recurrentes. Uno de ellos es el que se suele dar en el clasicismo, que es eliminar esos elementos que uno podría pensar como imposibles de transponer al lenguaje cinematográfico, que es el caso de lo que hace John Huston en Moby Dick. Digo, la novela de Melville es una novela que combina un montón de capítulos donde se cuenta la acción del capitán Ahab y la persecución de la ballena, y un montón de capítulos vinculados a la reflexión de Melville sobre la época, la pesca, cierta coyuntura, e incluso cierto espíritu que sobrevuela a los propios personajes. La novela de Huston esos capítulos los retira. Lo que hace es concentrarse en la acción y tratar de imprimirle al personaje un poco el espíritu de la novela. La otra estrategia es la de elegir un narrador posible dentro de la ficción que propone la película. Es decir, que sea un narrador que de alguna manera encarne esa voz del autor, que para mí es la estrategia que utiliza Scorsese en La Edad de la Inocencia. O sea, ¿qué es lo que hace Scorsese en La Edad de la Inocencia? Es tratar de reponer en la voz en off la mirada de Edith Wharton, que es la autora de la novela, que es una mirada contemporánea, porque ella no solamente observa la Nueva York de fines del siglo XIX, sino que además comenta los usos y costumbres, las diferencias de clase, incluso las decisiones de sus personajes. Digo, fue algo muy criticado en su momento cuando se estrenó la película, sobre todo por la omnipresencia que tiene esa voz en off, y además porque es una voz en off que no es diegética, es decir, él elige esta figura extra diegética que de alguna manera sobrevuela todo el tiempo la acción. Y la tercera es encontrar un representante, sí, en términos cinematográficos, que pueda dar cuenta de ese otro aspecto de la narración, pero ya no en términos literarios, es decir, ya no una voz en off o un recurso más propio de la literatura, que es el caso de El amante del teniente francés, que es, digo, la adaptación que hace ahí Karel Reisz de la novela de John Fowles, es encontrar un paralelismo entre la figura del narrador de la novela, que es un narrador muy autoconsciente, en el rodaje de una película. Digo, la película de Karel Reisz cuenta la historia de la novela y en paralelo el rodaje de la película. Entonces, todos los actores interpretan a esos 2 tiempos y a esas 2 instancias. Lo que él consigue de alguna manera es representar en ese rodaje, que no estaba en la novela original, la mirada sobre el texto. Que en general es un recurso que muchas veces falta en muchas transposiciones. Digo, uno a veces dice, bueno, acá está bien, la historia está, pero hay algo del libro original que la película ha perdido. Y en general, en ese sentido, por eso los directores que salen más airosos recurrentemente son los que eligen literatura popular o literatura menor, llamémoslo, que es el caso de lo que solía hacer Alfred Hitchcock, que la mayor parte de sus películas están basadas no en grandes escritores, sino en una literatura más popular, y que él se toma entonces el arrojo de transformarlo, de subvertirlo y de llevarlo a su propio terreno, que es lo que hace en la mayor parte. Digo, Rebeca incluso es la película tal vez más fiel de todas sus adaptaciones, pero la mayor parte de sus películas subvierten el texto original. Como a todos los entrevistados, yo te propuse que eligieras una obra, en tu caso por obvias razones te pedí que eligieras una película que desde tu punto de vista dialogara con el presente. Vos elegiste una adaptación de Visconti, Censo, que es una adaptación de una novela de Camilo Boito. ¿Por qué esa película? ¿Qué te está diciendo?
Censo sobre el presente. Me parecía una película, en general a Visconti, su película que dialoga sobre el presente, en general se suele mencionar El Gato Pardo, porque es una película justamente que además toma una novela que también dialogaba con el presente en el momento de su publicación y que Visconti corre a mediados de los 60 del siglo XX, que es cuando él estrena esa película, y también le permite esta reflexión o uno diría, este paralelismo con el rumbo de la política italiana en esos años. A mí me parecía interesante retrotraerme a una película en general menos conocida y menos revisitada, también mucho más artificial, como es el caso de Censo, que es una película bisagra en la carrera de Visconti porque es el comienzo de su relación con el melodrama. Visconti para mí es uno de los directores que ha reinventado el melodrama en la era moderna, es decir, lo convirtió en un género interesante también para pensar los cambios políticos y sociales que se daban en el siglo XX, algo que después también hizo Fassbinder. Y me parecía que Censo era interesante porque justamente iba al origen de esta grieta, llamémoslo, de esta división de la sociedad italiana, no solamente entre el norte y el sur, sino también entre esta mirada hacia el futuro y cierto ideal de progreso y el recostarse en ciertas tradiciones y en la importancia del pasado, y lo ubicaba entonces en el periodo de la unidad italiana. Censo lo que cuenta es la historia de la condesa Serpieri, que es la protagonista de este relato de Camilo Boito. En ese pequeño relato ella en realidad escribe un diario, el relato de Boito es solamente el diario de esta mujer. Lo que hace Visconti es combinar esa historia con todo un trasfondo épico que tiene que ver con la gesta de los patriotas y trabajar entonces en dos líneas argumentales. Por un lado, la ópera verdiana, y por el otro lado, este camino melodramático que van a tener los dos amantes, la condesa y uno de los oficiales del ejército del Imperio Austrohúngaro. Me parecía interesante cómo Visconti podía percibir en ese momento, a mediados de la década de los 50 en Italia, un momento clave para el destino italiano, todavía en esos, es como pleno apogeo del gobierno de la democracia cristiana, que va a entrar en crisis recién en la década de los 60, cuando se produce la llamada apertura sinistra, pero en ese momento Visconti percibe que hay una instancia decisiva para volver a unir a esa sociedad, para intentar no tanto una reconciliación, sino el repensar cuáles fueron las fallas de esa unidad italiana, es decir, qué es lo que se traicionó allí y que un poco en Censo quedan claros. Esta traición a la idea de la república y este sacrificio entonces que implica la pérdida definitiva de esas ilusiones. Me parece que es interesante cómo Visconti utiliza a un género como el melodrama, que además es un género no solamente artificial, sino tradicionalmente conservador, porque tiende a preservar como un estado de cosas, con una capacidad fuertemente moderna. Es decir, no solamente para pensar las falencias que estaban en el origen de la unidad italiana y que él ya había abordado en películas como La Tierra Trema y que después también retrataría en una película como Rocco y sus hermanos, ahí sí desde este costado más del melodrama histórico. Incluso me parece interesante lo que hace con Verdi, que es una figura en general asociada al consumo de la aristocracia, y cuyo origen está fuertemente vinculado con la gesta patriótica. Entonces todos los colores verdianos, la escena inicial de Censo está filmada en la ópera, donde la representación del Trovatore lo que muestra justamente esa tensión entre los que ocupan la platea, que son los soldados del ejército austrohúngaro, todos vestidos de blanco, y el uso de los palcos, donde los patriotas comienzan a agitar los colores de la bandera, de la que sería la bandera italiana. Me parece como él transmite visualmente esa tensión, como logra también trasladar la historia que está contando el Trovatore, la historia de la traición, del sacrificio, lo que ocurre sobre el escenario,
en relación a lo que ocurre en los palcos. O sea, cómo esa historia de ficción de alguna manera puede dar cuenta de la historia que se estaba viviendo en las calles y en ese momento de la historia italiana. Entonces me parece que todos los recursos, el uso de los espejos, de los vestuarios, de la música, él combina a Verdi con a Bruckner, que es el compositor que elige para la historia de los amantes. Entonces esta tensión entre dos tradiciones de composición musical, dos tradiciones cinematográficas, el melodrama y la épica, y le permite entonces representar no solamente esta crisis o estas traiciones cuya raíz estaba en la unidad italiana, sino lo que estaba sucediendo en ese momento en la política italiana. Me parece que además es la última película en la que Visconti de alguna manera traduce cierta esperanza respecto a una transformación que se pueda dar en la realidad política italiana, algo que en El Gattopardo ya no está presente. Digo, el Gattopardo es una película profundamente desencantada, por eso en general suele ser más valorada, además de que su puesta en escena es mucho más austera, y está en consonancia, si uno quiere, mucho más la mirada de Visconti con la de Lampedusa, si bien no coinciden estrictamente, digo, Visconti es mucho más crítico en ese sentido, digo, era una aristócrata que se había hecho comunista, cosa que no tiene nada que ver con la historia de Lampedusa, pero me parece interesante como Censo, de alguna manera, exuda esa última esperanza en una posible reconciliación, es decir, en una posible unidad italiana verdaderamente y en un posible rumbo en conjunto. Algo que ya irremediablemente es imposible en El Gattopardo. Por eso me parece, en general, muchas veces estas obras que hablan del presente, cuando uno mira el cine hacia el pasado, sobre todo el cine de los 50 y 60, que es son como 2 décadas de alguna manera claves para ver las transformaciones cinematográficas, abandonar un lenguaje clásico y aventurarse un lenguaje moderno. Me parece que ahí la figura de Visconti en general suele estar rezagada respecto a otros directores a los que se los asocia más a la modernidad y a esta idea del termómetro del presente, como puede pasar digo, en el caso del cine italiano, con Antonioni, que es en general una figura más vinculada a la modernidad, o incluso Bertolucci, que es un director también con fuerte influencia viscontiana, pero con una impronta mucho más moderna. Parece que la mirada de Visconti ahí, el uso que hace de los géneros populares, el uso que hace de esta idea del gran relato, un poco al estilo Balzac o Stendhal, que es un poco la ambición de casi todas sus películas, le permite eso, filmar en su época, pero al mismo tiempo tomar la distancia de ver un paisaje mucho más amplio. Y muchas de sus películas tienen esta impronta premonitoria, tienen esta sensación de haber visto cosas que luego, de alguna manera, cobrarían realidad en la historia futura, y también de haber hecho como este análisis desde su punto de vista, pero excediéndolo, digo, porque me parece también en ese sentido que el mejor cine viscontiano es el que está afirmado en su clase, es decir, cuando hace el retrato de ese mundo que conoce, pero esta idea de la gran escena, de la mirada en perspectiva, me parece que le otorga a Censo ese lugar interesante.